Mi cuñada no dejó de burlarse del trabajo de mi esposo, sin saber que él había financiado el negocio que ahora su prometido dirigía. Y cuando anunció que mi esposo sería su mentor y socio, ella quedó paralizada por la sorpresa. Desde que tengo memoria, mi familia ha sido un escenario complicado, lleno de tensiones soterradas, silencios incómodos y palabras que se decían con doble filo. Crecer en ese ambiente fue como caminar sobre cristales rotos, cada paso tenía el riesgo de lastimarte, pero también la necesidad de avanzar para no quedar atrapada en la tristeza. Mis padres siempre se esforzaron por mostrar al mundo una imagen impecable, matrimonio feliz, hijos exitosos y una vida sin grietas. Pero detrás de esa fachada reluciente, había un entramado de rivalidades, expectativas frustradas y un sistema de valores que premiaba la perfección y castigaba cualquier signo de debilidad. Mi madre especialmente tenía la costumbre de comparar a mis hermanos y a mí con una dureza que cortaba más que cualquier palabra hiriente. ¿Por qué no puedes ser más como Carla?, me preguntaba, señalando a mi hermana mayor con orgullo pero a mí con desaprobación. Carla, en efecto, era el orgullo de la familia, inteligente, ambiciosa y siempre lista para tomar el centro de atención. Pero su brillo, en lugar de iluminar, proyectaba sombras largas sobre todos los demás. Su éxito y su actitud perfeccionista crearon una brecha invisible que nadie se atrevía a cruzar. La relación entre nosotras siempre estuvo marcada por esa competencia silenciosa, mezclada con resentimientos y la búsqueda de aprobación de nuestros padres. Cuando conocí a Andrés pensé que él sería mi refugio. Un hombre honesto, trabajador, humilde, que me valoraba sin condiciones. Pero al integrarse a esta familia, las grietas se hicieron más evidentes. Carla y su prometido, Diego, no perdían oportunidad para hacer notar, entre risas y miradas cargadas de desdén, que Andrés no tenía el nivel que ellos esperaban. Diego era todo lo contrario, ambicioso, con una carrera en ascenso y el carisma de quien sabe jugar el juego social y familiar a la perfección. Los encuentros familiares se convirtieron en una prueba constante de resistencia. Las conversaciones giraban en torno a logros, proyectos y planes futuros, pero siempre con un subtexto de juicio y menosprecio hacia Andrés y, por extensión, hacia mí. Era como si la sola presencia de mi esposo fuera un recordatorio incómodo, un obstáculo para la imagen perfecta que Carla y Diego querían proyectar. Yo intentaba no darle importancia, a mantener la calma, pero cada palabra y cada gesto eran como pequeñas puñaladas que acumulaban heridas invisibles. Andrés, por su parte, comenzó a cerrarse, guardando para sí la frustración y el dolor que esas humillaciones le causaban. Sentíamos que estábamos solos, rodeados de una familia que prefería el conflicto a la aceptación. Lo que nadie sabía era que Andrés había estado trabajando en silencio, apoyando a Diego sin que nadie lo supiera. Había invertido en sus proyectos, confiando en el talento de Diego y en su potencial. Era un secreto guardado con celo, porque sabíamos que revelarlo solo empeoraría las cosas. La historia de mi familia era un ciclo repetido, expectativas no cumplidas, rivalidades encubiertas, y un amor condicionado por el éxito y la apariencia. Las cenas se convertían en escenarios donde cada palabra tenía peso, y donde las miradas podían ser tan afiladas como cuchillos. El miedo a ser juzgados o excluidos era constante. En el fondo, yo soñaba con una familia unida, con conversaciones sinceras y apoyo mutuo. Pero la realidad me mostraba que la toxicidad estaba incrustada en cada gesto, y que esa dinámica dañina había echado raíces profundas en todos nosotros. Cada intento de acercamiento se encontraba con un muro, cada gesto amable era interpretado como debilidad. Sin embargo, la paciencia y la esperanza seguían siendo mis aliados. Creía que en algún momento, la verdad emergería y pondría fin a esas tensiones. Que la luz llegaría para iluminar los rincones oscuros donde habitaban los resentimientos. Pero no imaginaba que esa verdad llegaría de la forma más inesperada, desatando una tormenta que cambiaría todo. Así, entre máscaras y heridas invisibles, comenzaba una historia marcada por la traición, el conflicto, pero también por la lucha por la dignidad y el amor propio. Una historia que me llevaría a descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que realmente importaba. Nunca olvidaré ese día. Fue como si de repente todas las piezas escondidas de mi vida familiar estallaran en 1000 fragmentos, dejando a la vista una herida abierta que dolía más de lo que podía soportar. La traición no fue algo sutil, sino un golpe directo al corazón, un acto que desnudó la toxicidad que durante años habíamos intentado ignorar. Todo comenzó en una cena que parecía ser una reunión común,
una más de esas ocasiones en las que Carla y Diego se sentaban en el centro, rodeados de halagos y miradas admirativas. Andrés y yo habíamos llegado con la esperanza, quizás ingenua, de que esa noche fuera diferente, que al menos pudiéramos compartir sin sentirnos juzgados ni minimizados. Pero pronto comprendí que la velada estaba preparada para otra cosa. Carla, con esa sonrisa fría que yo ya conocía demasiado bien, empezó a lanzar sus flechas disfrazadas de bromas y comentarios despectivos sobre el trabajo de Andrés. «Es admirable que intentes hacer algo con lo poco que tienes», dijo sin ningún tipo de pudor. «Pero la realidad es que su negocio nunca va a llegar al nivel que nosotros manejamos». El aire se cargó de una tensión insoportable y yo sentí como la sangre me subía a la cara, una mezcla de rabia y humillación que me paralizaba. Intenté defenderlo, pero mis palabras se ahogaron en el silencio expectante de los demás. Diego reía entre dientes y Carla se sentía en su terreno, la dueña absoluta del espacio. No era solo un ataque hacia Andrés, sino un intento cruel de borrar nuestra existencia, de hacernos invisibles ante todos. Fue entonces cuando la traición se reveló en su forma más brutal. Diego, con una sonrisa arrogante, tomó la palabra para anunciar algo que nadie esperaba. «De hecho, quiero que sepan que Andrés no es solo el esposo de alguien en esta familia. Él ha sido el inversionista anónimo detrás de todos mis proyectos desde el principio. Sin su apoyo, nada de esto existiría». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el aire mismo. Sentí como si el mundo se detuviera, y en ese instante supe que la traición había roto el hilo invisible que sostenía nuestra relación con ellos. Carla quedó paralizada, sin palabras, como si todo su orgullo y sus burlas hubieran sido enterrados en ese momento. Pero más que eso, sentí como esa revelación abría una brecha insalvable entre nosotros. La traición no fue solo de Diego, ni solo de Carla. Fue también la sensación de haber sido engañada, de que años de humillaciones, de menosprecio, habían estado basados en una mentira. Andrés y yo habíamos callado por respeto, por miedo a que esa verdad fuera usada en nuestra contra, pero ahora, esa misma verdad nos liberaba y nos exponía al mismo tiempo. La mezcla de emociones era insoportable. Me sentí traicionada, porque habíamos confiado en que esta familia, aunque imperfecta, podía respetarnos. Me sentí herida, que las palabras hirientes de Carla no solo dolían a Andrés, sino también a mí. Y sentí rabia, una rabia ardiente que me consumía por dentro, porque había llegado el momento de dejar de soportar tanto abuso. Los ojos de Andrés brillaban con una mezcla de tristeza y orgullo. Él había mantenido ese secreto para protegernos, pero también para demostrar, sin necesidad de palabras, que él tenía más poder y valor del que jamás le habían reconocido. Su silencio fue un acto de amor y también una forma de resistencia. Aquel momento cambió todo. No solo porque se reveló una verdad oculta, sino porque también dejó en claro quiénes estábamos dispuestos a apoyar y quiénes preferían mantenernos en el lugar de siempre, invisibles, despreciados, relegados. Sentí que la traición era un punto de quiebre, una línea que una vez cruzada no permitiría regresar a la misma dinámica tóxica de antes. El suelo se movía bajo mis pies, y la mezcla de dolor y liberación me obligaba a replantear todo lo que creía sobre mi familia, y sobre mí misma. Después de esa noche nada volvió a ser igual. Las heridas estaban abiertas, pero también había una claridad dolorosa que, aunque difícil, era necesaria. La traición expuso la realidad, no éramos ni la familia perfecta que ellos fingían ni los personajes secundarios que querían que fuéramos. Éramos personas reales con dignidad, con derecho a ser reconocidas y respetadas. Y así, en medio del dolor y la decepción, comenzó un camino que no sabía a dónde me llevaría, pero que necesitaba recorrer para encontrar paz. La traición fue el disparo que desató una tormenta, pero también fue el primer paso para reconstruirme a mí misma, lejos de las sombras y de las falsas apariencias. Después de aquella noche algo dentro de mí se quebró. Fue un momento silencioso, casi imperceptible al principio, pero con una fuerza creciente que terminó por cambiarlo todo. Sentí que ya no podía seguir cargando con ese peso invisible que la familia había impuesto sobre mí y Andrés. Ya no podía seguir fingiendo que sus palabras y actitudes no nos afectaban, ni aceptando su desprecio como si fuera algo normal. Cada vez que recordaba la cena, la humillación, la burla sutil de Carla y la indiferencia de Diego, sentía una mezcla de rabia, tristeza y cansancio profundo. Fue en ese agotamiento emocional que comencé a cuestionarme, hasta cuándo iba a permitir que nos trataran así.
¿Por qué nos habíamos callado tanto tiempo? ¿Era el miedo a romper la familia, o el miedo a perderlos a ellos lo que nos mantenía atrapados en esa dinámica tóxica? Pensaba en mi niñez, en las lecciones aprendidas de silencio y sumisión, en el peso de las expectativas familiares. Me preguntaba cuántas veces había renunciado a mí misma para evitar conflictos, cuántas veces había sacrificado mi felicidad para mantener una ilusión de paz que en realidad era solo un espejismo. La culpa me perseguía como una sombra. La culpa de no ser suficiente para mi madre, la culpa de querer proteger a Andrés, y la culpa de querer algo distinto, algo mejor. Pero junto a la culpa, también apareció una certeza clara y potente: merecíamos respeto. Merecíamos dignidad. Y no podíamos seguir permitiendo que la toxicidad nos consumiera. Esa noche antes de dormir, me miré en el espejo con una sinceridad brutal. Vi a una mujer cansada, sí, pero también fuerte. Una mujer que había aguantado demasiado, que había amado demasiado sin ser correspondida en el mismo nivel. Y comprendí que ese era el momento de poner un límite, de decidir por mí misma, por nosotros. El proceso no fue sencillo ni inmediato. La lucha interna era constante. Por un lado, el amor y la lealtad hacia mi familia, esa necesidad profunda de pertenencia que nos arrastra y nos ata. Por otro, la urgencia de protegernos, de construir un espacio donde no tuviéramos que escondernos ni disculparnos por ser quienes éramos. Pasé noches enteras dando vueltas en la cama, imaginando las posibles reacciones, el rechazo que seguramente vendría, y el dolor de una ruptura que parecía inevitable. Pero también imaginaba la paz que encontraría si me liberaba de esas cadenas invisibles. Tuve miedo, claro que sí. Miedo de perderlos, miedo de quedarme sola, miedo de enfrentar la verdad sin un escudo. Pero entendí que ese miedo era también una forma de control, una trampa que me impedía avanzar. Fue entonces cuando empecé a hablar con Andrés, a compartir esos pensamientos y sentimientos sin filtros. Él me escuchaba con esa paciencia y amor que siempre lo caracterizó, y juntos comenzamos a imaginar un futuro distinto. Un futuro en el que no tuviéramos que soportar menosprecios ni silencios cómplices. El punto de quiebre llegó cuando, en una conversación especialmente difícil, le dije a Andrés: no podemos seguir así. Si esto significa alejarnos de ellos, que así sea. Yo prefiero la paz a la guerra silenciosa que llevamos años librando. Él asintió con lágrimas en los ojos, porque sabía que no era una decisión sencilla, pero también entendía que era necesaria. A partir de ese momento, todo empezó a cambiar. Dejé de justificar sus actitudes, dejé de minimizar el daño que nos hacían. Empecé a reconocer que cuidar de nuestra salud emocional y mental era un acto de valentía, no de egoísmo. Ese quiebre interno fue el primer paso para sanar. Me di permiso para sentir el dolor, la decepción, pero también para soñar con una vida donde la familia no fuera sinónimo de sufrimiento. Poner límites no sería fácil. Sabía que enfrentar a quienes me habían hecho daño implicaría un desgaste enorme, y que probablemente encontraría resistencia y reproches. Pero también sabía que esa batalla era necesaria para proteger lo que más amaba, nuestra dignidad, nuestro amor, y sobre todo, nuestra paz. Ahora, con esa claridad, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Porque a veces, para crecer, hay que dejar ir. Y ese era mi momento. Nunca imaginé que hablar con ellos sería tan difícil. No por la falta de palabras, sino por el peso de años acumulados, por la fuerza de heridas abiertas y silencios que parecían eternos. Sin embargo, sabía que para avanzar, para sanar, debía encontrar el valor para enfrentar lo que hasta entonces había evitado, la verdad. Elegí un día tranquilo, uno en el que la tensión en mi pecho era insoportable, y sentí que el momento era ahora o nunca. Andrés me acompañó, y juntos llegamos a la casa de mi hermana Carla y su prometido Diego. El aire estaba cargado de recuerdos, pero también de una promesa silenciosa: ese encuentro marcaría un antes y un después. Entramos al salón y sus miradas fueron instantáneas, llenas de sorna y desdén. Carla no perdió tiempo en lanzar una de sus típicas indirectas, intentando desestabilizarnos con su arrogancia habitual. Pero esta vez, yo no estaba dispuesta a retroceder. Tomé aire profundo y comencé: Carla, Diego, necesito hablar con ustedes. Ya no puedo seguir guardando el silencio ni fingiendo que todo está bien. Mis palabras resonaron en la habitación, creando un silencio incómodo que no había existido antes. Carla frunció el ceño y su mirada se endureció.
¿Qué quieres ahora? Otra de tus quejas sin fundamento. Su voz cortante intentaba ser un escudo, pero yo sentía que sus muros empezaban a resquebrajarse. No, respondí con firmeza, quiero hablar de lo que ha pasado, de cómo nos han tratado, de las palabras y actitudes que han destruido la confianza entre nosotros. Ya no puedo soportar esa toxicidad que disimulan detrás de sonrisas falsas. Diego intervino con sarcasmo. ¿Toxicidad, nosotros? Me parece que estás exagerando. Sentí que la ira comenzaba a arder en mis venas, pero también una claridad inusitada. No, Diego, no estoy exagerando. Carla se burló del trabajo de Andrés frente a todos, lo menospreció sin razón, y ustedes han ignorado lo que realmente significa nuestra presencia en esta familia. ¿Creen que es justo tratarnos como si no fuéramos nadie? El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era expectante. Sabía que estas palabras tocaban una fibra sensible. Entonces, con la voz temblorosa pero decidida, conté lo que hasta entonces habíamos mantenido oculto. Andrés ha sido el motor financiero detrás de varios proyectos que Diego ha liderado. Él ha invertido su dinero, su tiempo, su confianza. Y nunca buscó reconocimiento porque lo que quería era apoyarlos, creer en esta familia, pero ese apoyo fue recibido con desprecio. Los ojos de Diego se abrieron, y pude ver por un instante una mezcla de sorpresa y vergüenza. Carla bajó la mirada, incapaz de sostener mi verdad. No era mi intención menospreciarlo, dijo con voz débil, pero sus palabras sonaban huecas. No se trata de intención, respondí, se trata de respeto, de valorar a quienes están a tu lado, de no destruir con palabras lo que con esfuerzo se ha construido. Yo ya no puedo seguir siendo testigo ni víctima de este maltrato. Mi voz se quebró al decirlo porque estaba mostrando una vulnerabilidad que durante años había ocultado. Pero también estaba liberándome. Andrés tomó mi mano, y con una calma que admiré agregó, lo que hemos vivido no es solo un problema personal. Es una dinámica familiar que lastima a todos. Queremos sanar, para eso necesitamos que haya respeto, sinceridad y límites claros. Carla intentó replicar, pero sus palabras se ahogaron en la mirada firme que les devolví. Ya no había vuelta atrás. Lo que siguió fue una conversación tensa, cargada de emociones contradictorias, reproches, excusas, lágrimas y silencios. Pero también hubo momentos de sinceridad, esos destellos que permiten creer en la posibilidad de un cambio. No fue fácil hablar de la traición, del dolor acumulado, de la necesidad de poner límites para protegernos. Pero al hacerlo sentí que comenzaba a liberarme de años de cadenas invisibles. Cuando la conversación terminó, no todo estaba resuelto. Pero había una nueva comprensión, un compromiso tácito de que nada volvería a ser igual. Porque el primer paso hacia la sanación es siempre enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. Salimos de esa casa con el corazón pesado pero más ligero, con la certeza de que habíamos dado un paso fundamental, el de dejar de ser víctimas silenciosas para convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia. Después de aquella confrontación, supe que las cosas no podrían volver a ser como antes. Había roto el silencio y plantado una semilla de cambio, pero ahora tocaba cultivar un terreno mucho más difícil, establecer límites claros que protegieran nuestra paz y nuestra dignidad. Al principio, no fue fácil. La familia reaccionó con desconcierto y resistencia. Mi hermana Carla parecía no entender, o no querer entender, que sus burlas y menosprecios no eran solo palabras al viento, sino cuchillos que nos herían. Intentó minimizar la situación, hacerla pasar por un malentendido o una exageración de mi parte. Diego, por su lado, parecía dividido entre la lealtad a Carla y el reconocimiento tardío de que algo tenía que cambiar. Pero yo ya no estaba dispuesta a ceder. Mi voz, aunque a veces temblorosa, se hizo firme. Dejé claro que no permitiría más humillaciones ni comentarios sarcásticos. No asistiríamos a reuniones o eventos donde nuestra presencia no fuera valorada. No respondería mensajes cargados de reproches disfrazados de preocupación. No toleraría que se pusiera en duda nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, ni nuestra relación. Fue una decisión dolorosa porque significaba poner distancia, tanto física como emocional. Pero entendí que esa distancia era necesaria para poder respirar, para poder sanar. Al principio sentí la soledad que viene con la ruptura de antiguos patrones. Me costaba no responder a cada provocación, no involucrarme en cada pelea familiar. Pero poco a poco esa distancia se convirtió en un refugio donde pude reencontrarme conmigo misma y con Andrés.
Una de las primeras pruebas fue la invitación a una cena familiar. Esta vez, en vez de ceder a la presión de asistir para no romper la familia, decidí quedarme en casa con Andrés. Fue un acto de amor propio que me costó, pero también una victoria silenciosa. Supe que ese límite marcado era un mensaje claro: nuestra paz está por encima de las expectativas ajenas. También aprendí a ser más selectiva con la comunicación. Restringí las conversaciones a temas neutrales y evitaba caer en discusiones inútiles. Cuando alguien intentaba traspasar esos límites, respondía con calma pero con firmeza: no voy a discutir esto ahora, o prefiero no hablar de eso. No fue sencillo. En ocasiones me sentí culpable por alejarme, como si traicionara a mi familia o abandonara a quienes aún amaba. Pero recordaba una y otra vez que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia emocional. Andrés y yo nos apoyamos mutuamente en cada paso. Él entendió la importancia de proteger nuestro espacio y juntos construimos una nueva dinámica que priorizaba el respeto y el cariño auténtico, lejos de las tensiones tóxicas. A medida que manteníamos esos límites, noté cambios sutiles pero significativos en mí. Sentí que recuperaba mi energía, que el miedo y la ansiedad daban paso a la calma y la confianza. Aprendí a reconocer cuando una interacción era saludable y cuando era mejor alejarse. Sin embargo, no todo fue armonía. La resistencia familiar se manifestó en comentarios indirectos, intentos de manipulación emocional y hasta en la exclusión abierta. Pero esas reacciones solo reforzaron mi convicción: si querían que formáramos parte de sus vidas, tendrían que aceptar a Andrés y a mí tal como somos, sin condiciones ni humillaciones. El proceso de establecer límites es, sin duda, un camino de valentía y amor propio. Implica decir no sin miedo, priorizar nuestro bienestar y aprender a vivir con las consecuencias de esas decisiones. Hoy sé que esos límites no solo nos protegen de la toxicidad, sino que también nos enseñan a amarnos mejor. Nos muestran que la familia no siempre es sinónimo de dolor, y que podemos elegir quiénes merecen estar cerca y en qué condiciones. Porque a veces el acto más valiente es decir basta, y construir un espacio donde la paz sea el lenguaje principal. Aprender a elegir la paz en lugar de la obligación fue, sin duda, uno de los actos más difíciles y liberadores de mi vida. La familia, con sus lazos invisibles y expectativas inquebrantables, suele imponer un sentido del deber que muchas veces choca con nuestro bienestar emocional. Yo me encontraba en esa encrucijada: seguir soportando el peso de una relación tóxica para cumplir con un deber familiar, o priorizar mi paz y salud mental, aunque eso implicara romper con el molde. Durante años me había sentido atrapada en esa red de obligaciones no escritas. Las cenas, los mensajes, las reuniones, las críticas disfrazadas de consejos, todo formaba parte de un guión que sentía que debía seguir para no ser excluida, para no romper la familia. Pero cada vez que cedía, algo dentro de mí se resentía, una voz silenciosa que me decía que estaba perdiendo mi esencia y mi dignidad. Después de establecer límites, me enfrenté a la decisión crucial. ¿Hasta dónde podía llegar para preservar mi paz? Fue un proceso lento y doloroso porque implicaba enfrentar culpas, miedos y el rechazo tácito de quienes esperaban que siguiera siendo la hija perfecta, la cuñada tolerante, la mujer paciente. Elegir la paz significó decir no a varias invitaciones, renunciar a ciertos eventos familiares y, en algunos casos, aceptar la distancia. Esa elección fue juzgada y cuestionada, pero también me enseñó que no puedo controlar las opiniones ajenas, solo mi reacción frente a ellas. Al tomar esta decisión, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por reconocer que algunos vínculos no eran tan fuertes ni sanos como creía, alivio porque por fin estaba escuchando mi voz interior, esa que pedía respeto y tranquilidad. La paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de manejarlo sin sacrificar lo que somos. En ese sentido, priorizarla fue un acto radical, una declaración de amor propio que rompió con patrones familiares arraigados. Esta elección también redefinió mi identidad. Ya no era solo la hermana o la esposa que soportaba todo por mantener la armonía. Era una mujer que se respetaba, que ponía límites claros, y que se permitía construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la comprensión. En mis futuras relaciones, tanto familiares como personales, esta nueva perspectiva se convirtió en una brújula. Aprendí a identificar señales de toxicidad, a comunicar mis necesidades con claridad, y a no temer alejarme cuando algo dañaba mi bienestar. No fue un camino exento de dificultades.
Hubo días de duda, noches en las que la culpa me visitaba, y momentos en los que extrañaba esa falsa normalidad que me daba pertenencia, aunque fuera dolorosa. Pero con el tiempo, la paz fue superando esos fantasmas. Elegir la paz sobre la obligación también me permitió abrir espacios para la verdadera conexión. Con quienes realmente me valoran, las relaciones se fortalecieron y se llenaron de sinceridad y apoyo. Y con quienes no, aprendí a soltar sin resentimientos. Mirando atrás, sé que esta decisión fue un acto de valentía. Porque a veces el amor no consiste en quedarse a toda costa, sino en saber cuándo es momento de partir para protegernos y crecer. Ahora entiendo que la paz es un derecho, no un lujo. Y que elegirla no nos aleja de la familia, sino que nos acerca a nuestra mejor versión, esa capaz de amar sin perderse. La decisión de poner límites y priorizar nuestra paz marcó un antes y un después en mi vida. No fue un camino fácil ni rápido, pero sí transformador. Después de aquel choque de verdades y las rupturas inevitables, llegó un periodo de introspección profunda y poco a poco de sanación. Al principio, la distancia con mi familia generó un vacío que dolía. Había perdido la ilusión de una relación armoniosa, y eso dolía más de lo que imaginé. Pero también descubrí que ese vacío era un espacio necesario para reconstruir mi identidad y reencontrarme con mi verdad, sin las máscaras que había llevado por años. Aprendí que el crecimiento no es lineal ni cómodo, es un proceso donde la aceptación y el perdón, primero hacia uno mismo, y luego hacia otros, son esenciales. Comprendí que el resentimiento y la rabia solo envenenan, y que el verdadero poder está en soltar lo que nos lastima para poder avanzar. En este tiempo Andrés y yo fortalecimos nuestro vínculo. Nos convertimos en equipo de verdad, no solo en pareja, sino en aliados que se sostienen mutuamente ante la adversidad. Celebramos nuestras pequeñas victorias, desde los proyectos que hemos logrado juntos hasta la tranquilidad que ahora sentimos al alejarnos del caos familiar. El reflejo de esta paz interior se manifestó en muchos ámbitos de mi vida, en mi trabajo, en mis amistades y sobre todo, en la relación conmigo misma. Aprendí a valorarme más, a confiar en mis decisiones, y a no depender de la validación externa para sentirme completa. Con el tiempo la familia también cambió, aunque no como esperaba. Algunos miembros se alejaron definitivamente, incapaces de aceptar los nuevos límites o la verdad que había salido a la luz. Otros poco a poco comenzaron a mostrar señales de respeto y consideración, aunque con reservas. Entendí que no puedo obligar a nadie a cambiar, y que la aceptación debe ser mutua para que una relación sea sana. Esta realidad me enseñó a soltar expectativas y a vivir el presente sin aferrarme al pasado. La familia que siempre imaginé no existe, pero ahora puedo construir una familia elegida, basada en el cariño, el respeto y la comprensión. También entendí que mi historia, por dolorosa que haya sido, puede servir como ejemplo para otros. Compartir mi experiencia en espacios como este, donde la honestidad y el apoyo son fundamentales, me ha dado fuerza y sentido. Saber que no estoy sola, que muchas personas atraviesan conflictos similares, me ha abierto el corazón a la empatía y al aprendizaje continuo. El camino hacia la paz no termina nunca, pero cada día es una oportunidad para reafirmar quién soy y qué merezco. La toxicidad quedó atrás, no como un fantasma que me persigue, sino como una lección que me hizo más fuerte. Mirando hacia adelante siento esperanza. Tengo la certeza de que merezco relaciones sanas, donde pueda ser auténtica y sentirme valorada. Tengo la fuerza para construir un futuro donde la tranquilidad y el amor propio sean la base. Finalmente, este proceso me ha enseñado que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlar cómo respondemos a las circunstancias. En elegir conscientemente la paz sobre la obligación, la libertad sobre la culpa, y el amor propio sobre la complacencia. Mi historia no es perfecta ni sencilla, pero es mía. Y al compartirla, espero que otros encuentren la valentía para enfrentar sus propias batallas familiares, para poner límites, y para elegir la paz que todos merecemos. Porque al final, la familia que importa es la que nos construimos desde el respeto, la sinceridad y el amor, no la que nos ata con cadenas invisibles de dolor.